El millonario llegó sin avisar. El conserje fue sorprendido usando algo que nunca debió haber tocado. El silencio se instaló en el gran vestíbulo de la Torre Reforma, espeso y sofocante. No sé desde dónde nos escucha. Tal vez está barriendo un pasillo, revisando las cámaras o cerrando las puertas del edificio por la noche. No importa la hora que sea, pero le prometo que la historia de hoy le sacudirá el corazón. Los pulidos pisos de mármol de la Torre Reforma reflejaban el brillo estéril de los candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas del techo abovedado. Cada mañana, mientras la Ciudad de México despertaba con su sinfonía de tráfico y ambición, el edificio se erigía como un monumento a la riqueza y el poder, 37 pisos de reluciente vidrio y acero que perforaban el cielo contaminado como una hoja de plata. En el interior, el aire transportaba el aroma a colonia cara, maletines de cuero y el sutil zumbido del dinero cambiando de manos en conversaciones susurradas. Antonio Flores había sido el guardián invisible de este templo del capitalismo durante 12 años. A sus 58 años, sus manos curtidas contaban la historia de un hombre que había trabajado todos los días desde los 14, primero en los campos de agaves de Jalisco, luego en las fábricas de Ecatepec y finalmente aquí, entre los millonarios que nunca lo miraban a los ojos. Su uniforme estaba siempre impecable, planchado con el cuidado de un hombre que entendía que la dignidad no venía de lo que poseías, sino de cómo te comportabas. La placa prendida en su pecho decía simplemente Antonio. No se necesitaba apellido para alguien que la sociedad consideraba reemplazable. Todas las mañanas a las 5 en punto, mientras la élite de la ciudad dormía en sus penthouse, apartamentos de lujo, Antonio subía por la escalera de concreto hasta la entrada de servicio. Sus pasos resonaban en el espacio vacío como un latido del corazón, firme y confiable. Llevaba consigo el peso de la responsabilidad que conllevaba tener las llaves de los secretos. Llaves literales que abrían salas de juntas donde se cerraban tratos de millones de dólares y llaves metafóricas de los dramas humanos que se desarrollaban a puerta cerrada. El edificio en sí mismo era un laberinto de contradicciones. El vestíbulo brillaba con mármol italiano que costaba más por metro cuadrado de lo que Antonio ganaba en un mes, mientras que las áreas de servicio donde pasaba sus días eran de concreto utilitario pintado de beige institucional. Arriba, oficinas con paneles de caoba albergaban a hombres con trajes de miles de dólares que manipulaban carteras de acciones con un valor superior al de colonias enteras, mientras que el armario de suministros de Antonio contenía todo lo que necesitaba para mantener su mundo prístino: limpiadores industriales, paños de microfibra y las herramientas silenciosas del trabajo invisible. Antonio había desarrollado un ritmo a lo largo de los años, una meditación del movimiento que lo llevaba a través del edificio como el agua que encuentra su camino cuesta abajo. Sabía qué botones del elevador se atascaban, qué grifos del baño goteaban y qué ventanas de la oficina dejaban entrar demasiado resplandor matutino. Pero más que los secretos físicos del edificio, Antonio conocía a los humanos. Había presenciado amoríos en salas de conferencias fuera de horario, escuchado llamadas telefónicas donde se ganaban y perdían fortunas en apuestas de criptomonedas, y visto a hombres adultos llorar por inversiones que se habían esfumado como el rocío de la mañana. Su puesto de observación estaba en todas partes y en ninguna. Mientras vaciaba las papeleras, vislumbraba documentos financieros que revelaban los cimientos frágiles bajo imperios aparentemente sólidos. Mientras reemplazaba bombillas, escuchaba conversaciones sobre cuentas offshore y refugios fiscales que habrían sido noticia de primera plana. Mientras trapeaba pisos, observaba el lenguaje corporal que contaba historias más honestas que cualquier informe anual. La forma en que los hombros del señor Hernández se caían cuando creía que nadie lo miraba. El tic nervioso en el ojo izquierdo de la señora Torres cada vez que alguien mencionaba Bitcoin. La forma en que los jóvenes ejecutivos agarraban sus teléfonos como salvavidas mientras las fluctuaciones de su patrimonio neto les pintaban la cara pálida o sonrojada. Pero Antonio había aprendido la primera regla de supervivencia en un mundo al que no pertenecía: ver todo, recordar todo, no decir nada. Su silencio era a la vez su escudo y su carga.
protegiéndolo de la ira de aquellos que confundían su tranquila presencia con estupidez, mientras lo aislaba de la misma comunidad a la que servía tan fielmente. Él era el guardián de secretos que nunca podría contar, el testigo de verdades que nunca verían la luz del día. Por las noches, mientras Antonio cerraba el edificio y caminaba a casa hacia su pequeño apartamento en Valle de Chalco, llevaba consigo las conversaciones que había escuchado, fragmentos de vidas vividas a altitudes que nunca alcanzaría. La ironía no le pasó desapercibida de que él sabía más sobre el funcionamiento financiero interno de las empresas alojadas en la Torre Reforma que la mayoría de sus propios empleados. Había visto balances en papeleras, escuchado discusiones de fusiones a través de paredes delgadas y observado la manipulación de acciones en tiempo real a través de particiones de vidrio. Sin embargo, nada de este conocimiento le pertenecía. Era conciencia prestada, vislumbres robados a un mundo que toleraba su presencia solo porque su trabajo hacía posibles sus vidas. Antonio entendía su lugar en este ecosistema, esencial pero prescindible, notado solo cuando algo salía mal, valorado solo por su capacidad de permanecer invisible. Antonio Flores comenzaba cada día de la misma manera que lo había hecho durante más de una década, con una taza de café tan cargado que resucita a un muerto, preparado en la pequeña sala de descanso adyacente al elevador de servicio del edificio. La luz fluorescente de arriba parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras danzantes en las paredes amarillentas donde los avisos de seguridad, en 3 idiomas, colgaban como oraciones olvidadas. A las 5:30, mientras los magnates de la ciudad todavía soñaban con sus carteras de acciones y wallets de Bitcoin, Antonio ya había comenzado su metódico viaje a través de 37 pisos de ambición y codicia. Su ruta nunca variaba. Primero el vestíbulo, donde pulía pisos de mármol que reflejaban los rostros de hombres que medían su valor en millones mientras nunca veían sus propias almas. Los candelabros de arriba esparcían luz como diamantes caros. Cada cristal valía más de lo que Antonio ganaba en una semana. Se movía entre los muebles de cuero con precisión practicada, su aspiradora industrial tarareando una melodía baja que armonizaba con el latido mecánico del edificio. Luego venían los elevadores, 12 cápsulas de latón y caoba que transportaban a los ricos entre sus reinos. Antonio limpiaba cada botón con solución antibacterial, sabiendo que esos mismos dedos habían firmado contratos por más dinero del que verían comunidades enteras en sus vidas. La música del ascensor tocaba piezas clásicas, Mozart y Beethoven, reducidos a ruido de fondo para personas que confundían el precio de todo con el valor de nada. A las 7 en punto, cuando llegaba la primera ola de ejecutivos con sus maletines de cuero italiano y sus teléfonos ya pegados a las orejas, Antonio se había vuelto invisible de nuevo. Pasaban junto a él como si fuera parte de la arquitectura del edificio, necesario pero sin importancia, funcional pero olvidable. Sus conversaciones fluían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra, discutiendo inversiones en criptomonedas, proyectos inmobiliarios y manipulaciones del mercado de valores con la indiferencia casual de dioses jugando con vidas mortales. Los futuros de Bitcoin parecen prometedores. Escuchó que el señor Reyes le decía a su asistente mientras pasaba por encima del cubo de trapeador de Antonio: transfiera otros 2 millones de la cuenta Cayman. Y póngame al señor Hernández en la línea. Sus acciones farmacéuticas están a punto de caer y quiero venderlas en corto antes del anuncio. Antonio continuó trapeando, su rostro una máscara de neutralidad profesional, mientras su mente archivaba otra pieza de información que nunca podría usar. Este era su don y su maldición, un recuerdo perfecto de detalles que pertenecían a las fortunas de otras personas. Por las tardes, Antonio daba servicio a los pisos ejecutivos donde vivía y respiraba el dinero real, suites de oficinas que costaban más amueblar que las casas de la mayoría de la gente, donde alfombras persas valoradas en 6 cifras amortiguaban los pasos de hombres que nunca habían conocido el hambre. Detrás de puertas de caoba, vislumbraba pantallas de computadora que mostraban cálculos de patrimonio neto que fluctuaban en decenas de miles de dólares mientras él miraba. La ironía le quemaba como ácido en el pecho. Estos hombres se preocupaban por perder lo que Antonio nunca había soñado con tener, mientras Antonio
se preocupaba por mantener lo que ellos consideraban morralla. La oficina de Roberto Castillo ocupaba todo el 37º piso, un monumento a la riqueza acumulada que podría haber alimentado a pequeñas naciones. Ventanas de piso a techo daban a la Ciudad de México como los ojos de un dios, mientras auténticos cuadros de Monet contemplaban un escritorio donde se tomaban decisiones de miles de millones de dólares entre sorbos de café que costaban más por taza que el salario por hora de Antonio. Antonio había limpiado esta oficina durante años, moviéndose alrededor de sus tesoros como un fantasma en un museo. Conocía cada detalle, la forma en que la luz de la tarde pintaba rectángulos dorados en la alfombra persa, como los libros encuadernados en cuero en los estantes estaban dispuestos más para la exhibición que para el estudio, la sutil colonia que persistía en el aire mucho después de que Castillo se había ido, pero lo más importante, Antonio conocía los escondites. Los hombres ricos, había aprendido, eran criaturas paranoicas. Confiaban en bancos y cajas fuertes, pero también escondían cosas a la vista. Documentos metidos detrás de marcos de fotos, USB drives, memorias USB, disfrazadas de plumas estilográficas, discos duros de respaldo que se hacían pasar por pisapapeles. Antonio lo había visto todo mientras vaciaba botes de basura y desempolvaba superficies, aunque nunca había tocado nada que no fuera suyo para limpiar. Eso fue hasta el día que encontró el panel suelto. Sucedió un martes por la tarde, mientras Antonio estaba reemplazando una bombilla quemada en la lámpara de lectura de Castillo. Mientras movía ligeramente la lámpara, su hombro rozó el panel de nogal detrás del escritorio de Castillo. Una sección cedió ligeramente, revelándose como un panel de acceso hábilmente oculto. Detrás de él, Antonio vislumbró el borde de algo, un sobre de manila encajado en la cavidad de la pared. Durante 12 años, Antonio había mantenido una integridad perfecta. Había visto secretos por valor de millones, escuchado conversaciones que podrían derrocar gobiernos y presenciado corrupción que habría sido noticia mundial. Sin embargo, ni una sola vez había violado la confianza que venía con su estatus invisible. Pero algo en ese sobre lo llamó. Tal vez fue la forma en que parecía olvidado, abandonado en su escondite, como un mensaje en una botella esperando a la persona adecuada para encontrarlo. O tal vez fue el creciente peso de todos los secretos que llevaba, la acumulación interminable de los pecados de otras personas que presionaban su alma como piedras. Antonio miró alrededor de la oficina vacía, su corazón latiendo con un ritmo desconocido. Las cámaras de seguridad no podían ver detrás del escritorio de Castillo. Los pisos ejecutivos estaban vacíos, excepto por él. Con manos que temblaban por primera vez en años, Antonio se metió en el compartimento oculto y sacó el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, fechada 3 meses antes, dirigida a alguien llamado M.R. La letra era temblorosa, desesperada, y mientras Antonio leía el contenido, entendió por qué. Era una confesión, un relato detallado de malversación, lavado de dinero y fraude, que se extendía desde la Torre Reforma hasta los más altos niveles del gobierno de la ciudad. El autor de la carta, alguien identificado solo como Dr., afirmaba tener pruebas de manipulación de criptomonedas, fraude inmobiliario y esquemas de inversión que habían robado millones de fondos de pensiones y organizaciones benéficas. Pero más escalofriante que los crímenes descritos era el párrafo final de la carta. Sé que sospechan de mí. Para cuando leas esto me habré ido. La evidencia está en el lugar que discutimos. Recuerda, la llave abre más que puertas. Abre la verdad. Antonio dobló la carta con manos que ya no temblaban. En ese momento, entendió que sus 12 años de servicio invisible lo habían estado preparando para esto. No para robar secretos, sino para convertirse en su guardián. La carta no estaba abandonada. Estaba esperando a alguien que pudiera ver sin ser visto, que pudiera moverse por el edificio como humo, en quien se pudiera confiar con verdades demasiado peligrosas para que los poderosos las reconocieran. Esa noche, mientras Antonio cerraba el edificio y caminaba hacia el crepúsculo de la Ciudad de México, llevaba consigo más que suministros de limpieza y tazas de café vacías. Llevaba el peso del conocimiento que podría destruir imperios y la terrible responsabilidad de decidir qué hacer con él.
La llave dorada desapareció un jueves por la mañana, y con ella, la frágil paz de la Torre Reforma se hizo añicos como un cristal caro golpeando pisos de mármol. Antonio se enteró del robo de la misma manera que se enteraba de la mayoría de las cosas, siendo invisible, mientras otros hablaban. Estaba reemplazando toallas de papel en el baño del 36º piso cuando escuchó la voz de Castillo resonando desde su oficina de arriba, un sonido como un trueno rodando por un cielo de verano. «Encuéntrenla», ladró Castillo a su teléfono, cada palabra lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «No me importa si tienen que desmantelar este edificio ladrillo por ladrillo. Esa llave abre más que mi caja fuerte personal. Abre cosas a las que ciertas personas matarían por acceder». Antonio se congeló, las palabras finales de la carta resonando en su memoria. «Recuerda, la llave abre más que puertas. Abre la verdad». La conexión le golpeó como un impacto físico. La evidencia de Dr. no solo estaba escondida en algún lugar del edificio, sino que estaba asegurada detrás de una cerradura que requería la llave personal de Castillo para abrirse. En cuestión de horas, el edificio se transformó en una fortaleza sitiada. Aparecieron guardias de seguridad en cada piso, sus radios crepitando con conversaciones codificadas. Los empleados fueron interrogados, las oficinas registradas y una atmósfera de sospecha se instaló sobre las superficies brillantes como el polvo. Los adinerados ejecutivos que normalmente se movían por el edificio con la confianza de los leones, de repente miraban por encima del hombro con la nerviosa energía de la presa. Antonio continuó su trabajo, pero ahora cada movimiento se sentía escudriñado. Las cámaras de seguridad que una vez lo habían ignorado parecían rastrear su progreso por los pasillos. Las conversaciones se detenían cuando entraba en las habitaciones, reanudándose solo después de que había pasado fuera del alcance del oído. El hombre invisible se había vuelto visible, pero por todas las razones equivocadas. Fue el señor Padilla de Contabilidad quien primero expresó lo que todos estaban pensando. Antonio estaba vaciando la papelera fuera de la sala de conferencias cuando escuchó la voz de Padilla flotar a través de la puerta ligeramente abierta. «No estoy diciendo nada definitivo», dijo Padilla en el tono de un hombre que estaba diciendo algo absolutamente definitivo. «Pero ese conserje tiene acceso a todas las habitaciones de este edificio, llaves para todo. ¿Quién más podría haber tomado la llave personal de Castillo? ¿Antonio?» La voz de la señora Chávez transmitía sorpresa y algo más. Decepción. «Ha trabajado aquí durante más de una década. Seguro que no cree». «Creo que la gente pobre se queda pobre por algo», interrumpió Padilla, sus palabras cayendo como plomo sobre el pecho de Antonio. «Y creo que cuando le das a alguien acceso a millones en activos, no deberías sorprenderte cuando la tentación gana». Antonio vació la basura con manos firmes, pero por dentro algo se estaba rompiendo. No era ira. Había sido pobre demasiado tiempo para desperdiciar energía en la ira. Lo que se rompió fue algo más profundo, más fundamental. Era la fe en que la integridad importaba, en que años de servicio fiel creaban una especie de protección invisible, en que ser bueno en tu trabajo era suficiente para ganarse el respeto básico. Los susurros lo siguieron por el edificio como sombras. Las secretarias dejaban de charlar cuando pasaba. Los ejecutivos evitaban los elevadores si él estaba en ellos. Las mismas personas que lo habían ignorado durante 12 años, de repente, parecían hiperconscientes de su presencia, pero su conciencia se sentía como acusación en lugar de reconocimiento. El viernes por la mañana llegó la confrontación que Antonio había estado temiendo. Estaba trapeando los pisos del vestíbulo cuando las puertas del ascensor se abrieron y Roberto Castillo emergió como un dios airado descendiendo del Olimpo. A sus 62 años, Castillo atraía la atención de la misma manera que la gravedad domina a los objetos, inevitablemente, irresistiblemente. Su patrimonio neto se estimaba en miles de millones, construido sobre un imperio de criptomonedas que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México. Pero la riqueza, había observado Antonio, no hacía mejores a los hombres, solo hacía que sus defectos fueran más caros. «¡Flores!». La voz de Castillo cruzó el vestíbulo como una cuchilla, haciendo que las conversaciones se detuvieran y las cabezas giraran. Una palabra. Antonio apoyó su trapeador contra el pilar de mármol y caminó hacia su empleador,
sintiendo cada ojo en el vestíbulo siguiendo su movimiento. Castillo estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su expresión tallada en piedra y decepción. «Alguien robó mi llave», dijo Castillo sin preámbulos. «Mi llave personal de una caja fuerte muy importante. Las cámaras de seguridad muestran que usted estaba trabajando tarde en el 37º piso la noche que desapareció». «Sí, señor», respondió Antonio, su voz firme a pesar del terremoto en su pecho. «Limpio su oficina todos los martes y viernes por la noche, como siempre». «Como siempre», repitió Castillo, su tono sugiriendo que siempre era de alguna manera prueba de culpabilidad en lugar de evidencia de confiabilidad. «Dígame, Flores, ¿en sus 12 años de servicio alguna vez ha tenido curiosidad por lo que hay en mi oficina? ¿Por lo que esa llave podría abrir?» La pregunta flotó en el aire como humo de un arma disparada. Antonio podía sentir el peso de los ojos que miraban, el aliento contenido de la gente que esperaba presenciar su confesión o su destrucción. Pensó en la carta escondida en su apartamento, en las palabras desesperadas de Dr. En los secretos que podrían derrocar gobiernos y la evidencia que podría salvar vidas. «Limpio lo que necesita ser limpiado», dijo Antonio simplemente. «Veo lo que necesito ver para hacer mi trabajo, nada más». No era técnicamente una mentira, pero se sentía como tal. Antonio había visto más en 12 años en la Torre Reforma de lo que algunas personas veían en toda su vida. Había presenciado la construcción y la destrucción de fortunas, escuchado las confesiones susurradas de culpa y codicia y acumulado suficientes secretos para llenar enciclopedias. Pero nunca había actuado en base a nada de eso, hasta ahora. Castillo lo estudió con ojos que habían negociado tratos de miles de millones de dólares y desafiado a rivales corporativos. «Está despedido», dijo finalmente, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta. «Seguridad lo escoltará a la salida. No vuelva». El vestíbulo estalló en susurros y jadeos, pero Antonio no escuchó nada de eso. Caminó de regreso a su trapeador, con la dignidad intacta, recogió sus suministros de limpieza por última vez y siguió al guardia de seguridad hacia la salida. Mientras pasaba por el reluciente vestíbulo donde había comenzado cada día durante más de una década, Antonio llevaba consigo más que pertenencias personales. Llevaba la verdad. Y a veces, reflexionó mientras las puertas de vidrio de la Torre Reforma se cerraban detrás de él para siempre, la verdad era lo más valioso que un hombre pobre podía poseer. Esa noche, en su pequeño apartamento en Valle de Chalco, Antonio extendió la carta de Dr. sobre la mesa de su cocina y la leyó de nuevo a la luz de una sola lámpara. La desesperación del autor parecía trascender el tiempo y el espacio, conectándose con su propio sentido de injusticia. En algún lugar de la Torre Reforma, la evidencia esperaba detrás de una cerradura que requería la llave dorada para abrirse, evidencia que podría salvar a personas inocentes y exponer a los culpables. Pero la llave seguía perdida, y Antonio Flores era ahora solo otro conserje desempleado en una ciudad llena de sueños rotos. La Ciudad de México tenía una forma de tragarse a los conserjes desempleados enteros, digiriéndolos en estadísticas y rostros olvidados que rondaban las paradas de autobús y las filas del desempleo. Durante 6 meses después de su despido de la Torre Reforma, Antonio Flores aprendió esta lección con la amarga precisión de la experiencia personal. Aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Turnos nocturnos en edificios de oficinas en La Condesa, limpieza de fin de semana en instalaciones médicas en Polanco, trabajos de jornal que pagaban en efectivo y no hacían preguntas. Pero no importaba dónde trabajara ni cuánto intentara concentrarse en su nueva realidad, Antonio no podía quitarse de encima el peso de la carta de Dr. Había memorizado cada palabra, cada súplica desesperada, cada detalle sobre la corrupción que se extendía desde los mercados de criptomonedas hasta el ayuntamiento. La carta se había convertido en su compañera constante, doblada y redoblada tantas veces que los pliegues se habían convertido en cicatrices permanentes en el papel. Mientras tanto, la Torre Reforma comenzó a mostrar los sutiles signos de negligencia que solo alguien que alguna vez había mantenido su perfección podía reconocer. Antonio se enteró a través de la red de conserjes y trabajadores de mantenimiento que formaban una comunidad invisible en toda la Ciudad de México.
una hermandad de los invisibles que compartían información como combatientes de la resistencia clandestina que compartían inteligencia. María Salas, que limpiaba el edificio de enfrente, le dijo que los pisos de mármol habían perdido su brillo de espejo. José Medina, que daba servicio a las máquinas de café en el distrito financiero, mencionó que los ejecutivos de la Torre Reforma parecían más estresados de lo habitual, sus conversaciones salpicadas de palabras como crisis y contención. Incluso Patricia Díaz, que trabajaba de noche en el estacionamiento debajo de la torre, notó que menos autos de lujo ocupaban los espacios ejecutivos. «Algo anda mal allí», le dijo Patricia a Antonio durante un encuentro casual en la parada de autobús en el Paseo de la Reforma. «Los peces gordos se quedan más tarde, se van más temprano, y todos parecen hombres que han visto su patrimonio neto evaporarse más rápido que la niebla matutina». Antonio absorbió esta información con la atención de un detective que reúne pruebas. A través de su red de trabajadores invisibles, comenzó a armar una imagen de un imperio bajo asedio. Las inversiones en criptomonedas de Castillo habían recibido golpes masivos cuando el mercado colapsó en la primavera. Varios de sus proyectos inmobiliarios habían sido expuestos como esquemas fraudulentos, lo que desencadenó investigaciones federales. La cartera de acciones que una vez había amortiguado sus miles de millones estaba perdiendo valor como una arteria cortada. Pero fue Sofía López quien proporcionó la inteligencia más reveladora. Ella había sido la ambiciosa joven asistente de Castillo cuando Antonio trabajaba en la torre, el tipo de mujer que vestía su maestría en administración como una armadura y hablaba de proyecciones trimestrales con fervor religioso. Sofía una vez había mirado a Antonio de la forma en que la gente mira los muebles, necesaria pero sin importancia, funcional pero olvidable. Sin embargo, ella lo encontró un martes por la noche en septiembre, esperando fuera de su edificio de apartamentos en Valle de Chalco, como un alma perdida, buscando la absolución. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida por meses de lo que Antonio reconoció como agotamiento moral. Su traje caro no podía ocultar la pérdida de peso y su maquillaje cuidadosamente aplicado no podía enmascarar las ojeras debajo de sus ojos. «Señor Flores», dijo, su apellido una formalidad que nunca se había molestado en usar cuando él era solo el conserje. «Necesito hablar con usted». Se sentaron en la pequeña cocina de Antonio, compartiendo café que costaba más por kilo que el pago mensual del auto de Sofía, pero que sabía a redención para ambos. El apartamento estaba limpio pero escaso, un reflejo de un hombre que poseía poco, pero mantenía todo lo que tocaba con dignidad. «El edificio se está desmoronando sin usted», admitió Sofía, su voz con la tensión de meses pasados viendo cómo la perfección se desmoronaba. «Pero no es por eso que estoy aquí». Hizo una pausa, reuniendo coraje como una persona que se prepara para saltar desde una gran altura. «Creo que le tendieron una trampa. Creo que alguien quería que lo culparan por la llave perdida, porque sabían que usted era la única persona lo suficientemente honesta como para nunca tomarla de verdad». Antonio dejó su taza de café con manos lo suficientemente firmes como para realizar una cirugía. «¿Qué le hace pensar eso?» «Porque descubrí quién la tiene realmente». Sofía metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo de grabación del tipo utilizado para dictar notas y capturar reuniones. «El señor Montero, el director de finanzas, ha estado robando dinero de la empresa durante años, convirtiendo activos a criptomonedas y moviéndolos a cuentas offshore. La llave abre una caja de seguridad donde guarda discos duros de respaldo con toda la evidencia de su malversación. Las piezas encajaron con el clic satisfactorio de un rompecabezas que se resuelve. Montero era Dr. Daniel Robles, el desesperado autor de la carta que Antonio había encontrado. Pero en lugar de huir como había planeado, Montero había decidido incriminar a otra persona por el robo mientras se quedaba con la llave, asegurando que su evidencia permaneciera segura mientras continuaba su malversación. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Antonio, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La risa de Sofía fue amarga como café quemado. «Porque la culpa es una compañera terrible, porque ver a un hombre inocente ser destruido mientras el culpable se beneficia lo hace cómplice de sus crímenes, porque usted era la única persona en ese edificio que nunca mintió sobre quién era». Durante las semanas siguientes, Sofía se convirtió en la improbable aliada de Antonio.
en una campaña por la justicia que se sintió como David enfrentándose a Goliat. Ella proporcionó información interna sobre las operaciones de la empresa, grabó conversaciones que revelaron el alcance del fraude de Montero y ayudó a Antonio a comprender la compleja red de manipulación de criptomonedas y esquemas inmobiliarios que habían estado desangrando el imperio de Castillo. Pero su investigación amateur también atrajo una atención peligrosa. Montero aparentemente había notado el cambio de comportamiento de Sofía y comenzó a tomar contramedidas. Se instalaron cámaras de seguridad en nuevas ubicaciones. Los sistemas informáticos se actualizaron con software de rastreo y los empleados fueron sometidos a interrogatorios aleatorios sobre sus lealtades y actividades. El punto de quiebre llegó cuando el apartamento de Antonio fue robado, aunque no se llevaron nada excepto su sensación de seguridad. El mensaje era claro: deje de investigar o enfrente consecuencias crecientes. Pero Antonio Flores había sido pobre demasiado tiempo para ser intimidado por amenazas de hombres ricos y había sido invisible demasiado tiempo para temer ser visto por ojos peligrosos. Iba a terminar lo que DR había comenzado, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que le quedaba por perder. La verdad, Antonio había aprendido, era como el agua que se abre camino a través de la piedra, paciente, persistente y, en última instancia, imparable. A finales de septiembre y en octubre, él y Sofía trabajaron con la precisión metódica de los arqueólogos, excavando cuidadosamente capas de fraude financiero que habían estado enterradas bajo años de operaciones comerciales legítimas. La posición de Sofía como exasistente de Castillo le dio acceso a documentos históricos y registros informáticos, mientras que los 12 años de observación invisible de Antonio proporcionaron un contexto que transformó transacciones aparentemente inocentes en evidencia de robo sistemático. Juntos, mapearon una red de transferencias de criptomonedas, empresas fantasma e inversiones fraudulentas que se extendía desde la Ciudad de México hasta las Islas Caimán. El alcance de la malversación de Montero era asombroso. Durante 7 años, había desviado casi $50 millones de las diversas empresas de Castillo, convirtiendo activos de la empresa en Bitcoin y otras criptomonedas antes de moverlos a cuentas controladas por entidades ficticias. La ironía no pasó desapercibida para Antonio de que Montero había utilizado las mismas monedas digitales que habían construido la fortuna de Castillo para destruirla desde dentro. Pero su investigación también reveló algo más siniestro. Montero no había estado trabajando solo. El esquema de malversación involucraba al menos a otros 3 empleados de alto nivel, incluida la señora Torres de Asuntos Legales y Reyes de Adquisiciones, personas que Antonio había observado y escuchado durante años sin sospechar sus actividades criminales. La evidencia era condenatoria, pero acceder a ella seguía siendo el desafío. Montero todavía poseía la llave dorada de Castillo, y la caja de seguridad que abría contenía discos de respaldo con registros financieros que podrían probar la conspiración o desaparecer para siempre si Montero decidía huir. Fue entonces cuando Antonio recordó algo que había estado oculto a plena vista durante meses: su acceso de mantenimiento a los sistemas de infraestructura de la Torre Reforma. Las redes de seguridad y comunicaciones del edificio se ejecutaban a través de corredores de servicios públicos que Antonio había navegado con los ojos vendados durante sus años de servicio. Esos mismos corredores proporcionaban acceso a la sala de servidores principal del edificio, donde se almacenaban copias de respaldo de todas las transacciones electrónicas en unidades de cinta magnética. Requeriría que Antonio ingresara al edificio ilegalmente, pasara por alto múltiples sistemas de seguridad y navegara 37 pisos de equipos de vigilancia sin ser detectado. Lo transformaría de víctima a criminal, de hombre inocente a participante activo en lo que los fiscales seguramente caracterizarían como espionaje corporativo. Pero también le permitiría recuperar la evidencia necesaria para exponer los crímenes de Montero y restaurar su propia reputación. La pregunta que mantuvo a Antonio despierto por la noche no era si podría tener éxito, sino si debería intentarlo. La decisión le llegó mientras viajaba en el autobús por el centro de la Ciudad de México, viendo a la fuerza laboral invisible de la ciudad comenzar sus turnos matutinos.
Conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y empleados de servicio de alimentos se movían a través del amanecer gris como fantasmas, su trabajo esencial, pero su presencia no reconocida. Esta era su gente, hombres y mujeres que mantenían el mundo en funcionamiento mientras permanecían invisibles, que poseían dignidad a pesar de que se les negaba el respeto. Antonio se dio cuenta de que su lucha no se trataba solo de limpiar su nombre o vengarse de Montero. Se trataba de demostrar que la integridad importaba, que la verdad era más poderosa que la riqueza, y que a veces las personas que la sociedad consideraba menos importantes eran las más capaces de arreglar las cosas. Una brumosa mañana de martes a finales de octubre, Antonio Flores se puso su viejo uniforme de mantenimiento de la Torre Reforma y caminó por la entrada de servicio como un hombre que se presentaba a trabajar. El guardia de seguridad no lo reconoció. La rotación de personal era alta en trabajos que nadie quería, y el rostro de Antonio se había vuelto olvidable de nuevo después de meses de desempleo. Llevaba una caja de herramientas llena de equipo de mantenimiento legítimo y un dispositivo de escucha muy ilegal que Sofía había adquirido a través de su propia red de contactos corporativos. Su plan era simple en concepto, pero aterrador en ejecución. Entrar en la sala de servidores, copiar los registros financieros relevantes en unidades portátiles e instalar el dispositivo de escucha en la oficina de Montero para grabar cualquier conversación incriminatoria. La sala de servidores era exactamente como Antonio la recordaba, una catedral con clima controlado de máquinas zumbantes que procesaban millones de dólares en transacciones diarias. Trabajando en la semioscuridad, con manos que no habían olvidado su memoria muscular, Antonio localizó las unidades de cinta de respaldo y comenzó a transferir 7 años de datos financieros a dispositivos de almacenamiento de alta capacidad. Las horas pasaron como minutos, mientras gigabytes de información fluían de los archivos corporativos a las unidades portátiles de Antonio. Transferencias bancarias, transacciones de criptomonedas, compras de bienes raíces y registros de inversión. La huella digital completa del esquema de malversación de Montero. Pero mientras Antonio se preparaba para irse, escuchó voces que se acercaban a la sala de servidores. A través de la puerta de vidrio reforzado, vislumbró al propio Montero, acompañado por 2 hombres que Antonio no reconoció. Su conversación era animada, urgente y llena de palabras como limpieza, eliminación y soluciones permanentes. Atrapado en una habitación con una sola salida, Antonio hizo lo que había hecho durante 12 años en la Torre Reforma. Se volvió invisible. Deslizándose detrás de una torre de racks de servidores, escuchó mientras Montero esbozaba un plan para destruir los registros de respaldo, transferir los fondos robados restantes a cuentas imposibles de rastrear e incriminar a Antonio Flores por sabotaje industrial que lo enviaría a prisión por décadas. El viejo conserje se está acercando demasiado, dijo Montero, su voz con la crueldad casual de un hombre que nunca había conocido la pobreza. Ha estado haciendo preguntas, haciendo conexiones. Necesitamos que desaparezca, legal o de otra manera. Antonio esperó en la oscuridad, conteniendo la respiración mientras los asociados de Montero discutían métodos de asesinato de carácter y destrucción legal que habrían impresionado a los inquisidores medievales. Cuando finalmente se fueron, Antonio permaneció escondido durante otros 30 minutos, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Pero ahora se enfrentaba a un cálculo moral que iba más allá de la simple justicia. Montero no solo estaba planeando robar dinero, sino que estaba planeando destruir la vida de un hombre inocente para encubrir sus crímenes. La evidencia que Antonio había reunido podría salvarse a sí mismo, pero solo si podía hacerla llegar a las personas adecuadas antes de que se implementaran las soluciones permanentes de Montero. Al salir de la Torre Reforma esa mañana, Antonio llevaba consigo más que datos robados. Llevaba el poder de exponer una conspiración que se extendía desde los mercados de criptomonedas hasta el ayuntamiento, la capacidad de probar su inocencia y restaurar su dignidad, y la terrible responsabilidad de usar ese poder sabiamente. La llave dorada había comenzado esta historia, pero Antonio Flores iba a terminarla, y cuando lo hiciera, el hombre invisible finalmente sería visto. La justicia, descubrió Antonio, era como revelar una fotografía en un cuarto oscuro.
La verdad emergía lentamente, requiriendo paciencia, precisión y la combinación química adecuada para transformar imágenes ocultas en una realidad innegable. Durante noviembre, trabajó con Sofía para construir un caso hermético contra Montero y sus co-conspiradores, utilizando los registros financieros que había recuperado de la sala de servidores de la Torre Reforma. Los datos contaban una historia de avaricia impresionante y traición sistemática. Montero había comenzado poco a poco, robando miles en lugar de millones, probando los sistemas de supervisión de Castillo como un ladrón revisando cerraduras de ventanas. Cuando descubrió que el auge de las criptomonedas había creado lagunas en la presentación de informes y puntos ciegos regulatorios, Montero había ampliado sus operaciones exponencialmente. El esquema funcionaba explotando la naturaleza volátil de los mercados de divisas digitales. Montero compraba Bitcoin o Ethereum utilizando fondos de la empresa. Luego informaba las transacciones como inversiones fallidas cuando los precios del mercado bajaban, pero en lugar de perder realmente el dinero, transfería las criptomonedas a wallets que controlaba, eventualmente convirtiéndolas de nuevo a dólares y moviendo las ganancias a cuentas offshore. A lo largo de 7 años, este proceso se había vuelto cada vez más sofisticado. Montero creó empresas fantasma con nombres de sonido legítimo como Inversiones Digitales del Pacífico y Soluciones Criptográficas de la Capital, completas con empleados falsos, direcciones comerciales inventadas y declaraciones de impuestos fraudulentas. Estas entidades sirvieron como intermediarios, lavando fondos robados a través de múltiples transacciones que hacían que el dinero fuera virtualmente imposible de rastrear. Pero la obra maestra de Montero fue su manipulación de las inversiones inmobiliarias de Castillo. Convenció a su jefe de comprar propiedades a precios inflados de empresas que Montero controlaba secretamente. Luego utilizó transacciones de criptomonedas para canalizar los pagos excedentes de vuelta a sí mismo. Los edificios eran reales, las compras eran legales, pero los precios habían sido inflados artificialmente para camuflar un robo masivo. Antonio estudió estas transacciones con la concentración de un erudito que traduce manuscritos antiguos. Cada trato fraudulento representaba meses de salario que nunca ganaría. Cada Bitcoin robado valía más que su ingreso anual. Sin embargo, los números se habían vuelto abstractos, símbolos de corrupción en lugar de medidas de riqueza. Lo que hizo que la evidencia fuera convincente no fue solo su alcance, sino su documentación. Montero había mantenido registros meticulosos, aparentemente creyendo que sus crímenes digitales eran demasiado complejos para la detección. Cada transacción había sido registrada, cada inversión falsa cuidadosamente rastreada, cada transferencia fraudulenta grabada con la precisión de un hombre que confundía la minuciosidad con la seguridad. Pero Antonio sabía que la evidencia sin credibilidad no tenía valor, y su palabra por sí sola no sería suficiente para convencer a las autoridades. Necesitaba la corroboración de alguien dentro del sistema, preferiblemente alguien cuya reputación y posición hicieran su testimonio incuestionable. Esa persona resultó ser Margarita Rivas, la abogada personal de Castillo y la única persona en la Torre Reforma que nunca había mirado a Antonio como si fuera invisible. Una mujer de unos 60 años con cabello plateado y principios de acero. Rivas había construido su carrera en el derecho corporativo y su reputación en la integridad absoluta. Sofía organizó la reunión, utilizando sus conexiones restantes para programar lo que parecía ser una consulta legal de rutina, pero que en realidad era una sesión informativa clandestina sobre fraude corporativo. Se reunieron en la oficina de Rivas en el centro en una noche lluviosa de jueves, rodeados de libros de leyes y el leve aroma a té de jazmín. Antonio se había preparado para el escepticismo, la condescendencia o la incredulidad total. En cambio, se encontró frente a una mujer cuyos ojos perspicaces sugerían que había estado esperando esta conversación más tiempo de lo que nadie sospechaba. «Señor Flores», dijo Rivas después de revisar el primer lote de documentos financieros, ¿hace cuánto sabía que a Roberto le estaban robando a ciegas? La pregunta tomó a Antonio por sorpresa. Sospechaba que algo andaba mal, pero solo encontré evidencia sólida recientemente. Rivas sonrió sombríamente.
He sospechado de Montero durante 2 años, pero no pude probar nada. El hombre es brillante cubriendo sus huellas, o lo era, hasta que se volvió codicioso. Ella señaló los papeles esparcidos sobre su escritorio. Esta documentación es extraordinaria. ¿De dónde la sacó? Antonio explicó su investigación con la precisión fáctica de un hombre acostumbrado a dar testimonio bajo juramento. Describió haber encontrado la carta de Dr., haber sido incriminado por robar la llave dorada, perder su trabajo y, finalmente, reunir la evidencia que probó tanto su inocencia como la culpabilidad de Montero. Pero mientras hablaba, Antonio observó cómo la expresión de Rivas cambiaba de interés profesional a indignación personal. Cuando terminó, ella se sentó en silencio durante varios minutos, procesando información que remodelaría todo lo que creía saber sobre sus clientes y colegas. «Usted entiende», dijo finalmente, «que lo que está describiendo no es solo malversación. Es una conspiración que involucra múltiples delitos graves: fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos y posiblemente crimen organizado. Las penas podrían incluir décadas en una prisión federal». Antonio asintió. «Entiendo lo que está en juego, pero también entiendo que personas inocentes están siendo lastimadas mientras personas culpables se benefician. Eso tiene que contar para algo». Rivas lo estudió con ojos que habían contrainterrogado a testigos hostiles y negociado acuerdos de miles de millones de dólares. Podría haber usado esta información para chantajear, podría haber exigido dinero para guardar silencio o haberla vendido a los competidores de Castillo. En cambio, la trajo a su abogada. ¿Por qué? La respuesta vino de un lugar más profundo que la estrategia o el cálculo. «Porque no soy un criminal, licenciada Rivas. Nunca lo fui. Solo soy un hombre que limpia edificios y presta atención a los detalles. Pero he aprendido que a veces las personas en las que nadie se fija son las que ven todo con más claridad». Esa noche, Margarita Rivas trabajó hasta el amanecer, revisando cada documento que Antonio había proporcionado y cotejándolos con registros de sus propios archivos. Por la mañana, había construido una línea de tiempo de robo que se extendía 7 años atrás e involucraba al menos 60 millones de dólares en activos robados. Pero lo que es más importante, había desarrollado un plan para exponer la conspiración mientras protegía tanto a Antonio Flores como a Roberto Castillo de la devastación legal y financiera que típicamente acompañaba tales revelaciones. Requeriría una coordinación cuidadosa con los fiscales federales, una gestión estratégica de los medios y el tipo de precisión legal que separaba a los grandes abogados de los simplemente competentes. El conserje invisible estaba a punto de convertirse en el testigo clave en uno de los casos de fraude corporativo más grandes en la historia de México, y la llave dorada que había comenzado esta historia finalmente iba a desbloquear la verdad que los liberaría a todos. La ubicación de la llave dorada se reveló una mañana de diciembre, cuando la niebla invernal se extendió por el centro de la Ciudad de México como una plaga bíblica, reduciendo la visibilidad a meros metros y transformando la ciudad en un laberinto gris de sombras y susurros. Margarita Rivas había descubierto la caja de seguridad de Montero en una instalación de bóveda privada en Lomas de Chapultepec, una de esas instituciones discretas que atendían a clientes adinerados que preferían sus secretos almacenados en formato análogo en lugar de digital. La revelación se produjo a través de una minuciosa arqueología legal. Rivas había obtenido órdenes judiciales para examinar los registros financieros de Montero, rastreando las transacciones de criptomonedas hacia atrás a través de empresas fantasma y cuentas offshore, hasta que identificó las direcciones físicas donde los fondos robados se habían convertido de nuevo en activos tangibles. La bóveda de Lomas de Chapultepec era donde Montero almacenaba discos de respaldo que contenían evidencia de sus crímenes, un seguro contra sus coconspiradores en caso de que decidieran eliminarlo como un pasivo. Pero acceder a esa evidencia requería la llave dorada que Montero había robado de la oficina de Castillo, y Montero se había vuelto cada vez más paranoico con la vigilancia. Variaba sus rutas, cambiaba su horario al azar y empleaba contramedidas electrónicas que hacían imposible el rastreo convencional. Fue entonces cuando Antonio sugirió usar la infraestructura invisible de la ciudad contra Montero, la red de trabajadores de mantenimiento,
guardias de seguridad y personal de servicio que se movía por la Ciudad de México como glóbulos rojos a través de las arterias sin ser notados por nadie, pero viéndolo todo. A través de sus contactos en la comunidad de conserjes, Antonio se enteró de que Montero frecuentaba una cafetería en particular en Polanco, llegando todos los martes por la mañana, precisamente a las 8 en punto, para una reunión de inversión en criptomonedas con clientes que preferían realizar negocios lejos de las oficinas corporativas. La cafetería empleaba a María González, una mujer que Antonio conocía desde hacía 15 años, que limpiaba edificios de oficinas por la noche y servía expreso durante el día para llegar a fin de mes. María accedió a ayudar no porque entendiera las complejidades legales involucradas, sino porque entendía algo más simple. Antonio Flores era un buen hombre perseguido por gente rica que pensaba que su riqueza los hacía intocables. El plan que ayudó a ejecutar fue elegante en su simplicidad. La mañana del martes que Montero llegó para su reunión clandestina, María accidentalmente derramó una bandeja llena de bebidas de café sobre su mesa, empapando su maletín, laptop y ropa con líquido hirviendo. Mientras Montero gritaba sobre facturas de tintorería y daños a la propiedad, el sobrino de Antonio, Miguel Flores, un adolescente con dedos ágiles y moral flexible, sustrajo el llavero de Montero durante el caos e hizo fotografías detalladas de cada llave antes de devolverlo al bolsillo de Montero. Las fotografías fueron suficientes para que un cerrajero creara duplicados, y para el jueves por la noche, Margarita Rivas poseía copias legales de las llaves que podían abrir la caja de seguridad de Montero, pero también poseía algo más valioso, causa probable para una orden de registro que haría que lo que encontraran fuera admisible en los tribunales. El operativo ocurrió un viernes por la mañana, llevado a cabo por agentes de la Fiscalía que se especializaban en delitos financieros y abordaban su trabajo con la precisión metódica de auditores armados con órdenes de arresto. Antonio no estuvo presente en el registro real. No se permitía a civiles en escenas de crímenes activos, pero Sofía proporcionó actualizaciones en tiempo real a través de mensajes de texto cifrados que se leían como despachos de una zona de guerra. La caja de seguridad contenía exactamente lo que Antonio había predicho: discos de respaldo con 7 años de registros financieros, contraseñas de wallets de criptomonedas, información de cuentas offshore e instrucciones detalladas para lavar fondos robados a través de intercambios de divisas digitales. Pero también contenía algo que nadie había esperado: un registro completo de sobornos pagados a funcionarios de la ciudad, reguladores estatales y burócratas federales que habían facilitado los esquemas de Montero. El alcance de la corrupción era impresionante. Montero había comprado el silencio de inspectores de edificios que ignoraban las violaciones de seguridad contra incendios, sobornó a comisionados de planificación que aprobaron desarrollos inmobiliarios fraudulentos y pagó honorarios de consultoría a los hijos adultos de políticos que controlaban la supervisión regulatoria de los mercados de criptomonedas. Pero la evidencia más dañina fue una conversación grabada entre el propio Montero y Castillo, donde Castillo autorizó explícitamente el uso de métodos contables creativos para minimizar la obligación fiscal y explorar oportunidades offshore para la protección de activos. La grabación no probó el conocimiento de Castillo de robo absoluto, pero demostró su voluntad de tolerar prácticas cuestionables que hicieron posibles los crímenes de Montero. A las pocas horas del operativo de la Fiscalía, la noticia de la investigación se filtró a los medios financieros que se especializaban en escándalos corporativos y dramas regulatorios. Los titulares gritaban sobre conspiración de criptomonedas, justicia del conserje y el denunciante invisible que derribó miles de millones. Antonio se encontró empujado a un centro de atención que había pasado 12 años evitando, atendiendo llamadas de reporteros que querían citas sobre integridad y equipos de cámara que necesitaban metáforas visuales de David derrotando a Goliat. Pero la atención se sintió surrealista, desconectada del hombre tranquilo que simplemente había tratado de hacer su trabajo con dignidad y terminó exponiendo uno de los mayores fraudes financieros en la historia del Estado. La narrativa mediática que surgió fue precisa e incompleta. Antonio Flores se convirtió en
el conserje honesto que expuso por sí solo la corrupción corporativa, mientras que Montero y sus co-conspiradores fueron retratados como ejecutivos codiciosos que robaron a su jefe mientras incriminaban a un trabajador inocente. Pero Antonio sabía que la historia era más compleja de lo que los titulares podían capturar. Montero no era solo codicioso, estaba desesperado. La presión financiera de mantener un estilo de vida ejecutivo con un salario ejecutivo, combinada con la tentación de administrar las fortunas digitales de otras personas, había creado una tormenta perfecta de racionalización y escalada criminal. De manera similar, Castillo no era solo una víctima de robo de empleados, era cómplice en la creación de una cultura corporativa que priorizaba los resultados sobre los métodos, las ganancias sobre las personas y el crecimiento sobre la gobernanza. Su voluntad de ignorar las señales de alerta y autorizar prácticas cuestionables había permitido los crímenes de Montero al tiempo que proporcionaba cobertura legal para el abuso sistemático. La verdad, se dio cuenta Antonio, era que todos los involucrados habían sido a la vez víctima y perpetrador, inocente y culpable, dañado y dañino. La justicia no restauraría la inocencia perdida ni repararía la confianza rota, simplemente establecería consecuencias y crearía oportunidades para la redención. Y la redención, Antonio estaba a punto de descubrir, llegó en formas que nunca había imaginado posibles. El imperio de Roberto Castillo comenzó a desmoronarse un lunes por la mañana en enero, cuando los fiscales federales anunciaron una acusación integral que se leía como un catálogo de delitos de guante blanco: fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos, soborno y cargos de conspiración que conllevaban posibles sentencias medidas en décadas en lugar de años. Los mercados de criptomonedas que habían construido su fortuna se convirtieron en instrumentos de su destrucción, ya que los investigadores rastrearon cada transacción fraudulenta a través de redes blockchain que preservaban registros permanentes del robo de Montero. Pero los cargos legales fueron solo el comienzo de la caída de Castillo. Su cartera de acciones perdió valor a medida que los inversores huyeron de las empresas asociadas con el escándalo. Los proyectos inmobiliarios colapsaron cuando los socios descubrieron que, sin saberlo, habían participado en esquemas de lavado de dinero. Las relaciones bancarias se evaporaron cuando las instituciones financieras se dieron cuenta de que su debida diligencia se había perdido un fraude masivo. En cuestión de semanas, el patrimonio neto de Castillo disminuyó de miles de millones a millones, luego de millones a cientos de miles, a medida que los honorarios legales consumían los activos que no habían sido congelados por los investigadores federales. El penthouse con vistas a la Ciudad de México se vendió para pagar a los abogados. La colección de autos de lujo desapareció en subastas de bancarrota. El jet privado fue puesto en tierra por las autoridades reguladoras en espera de la investigación de su financiación, pero quizás lo más devastador fue el exilio social que acompañó a la ruina financiera. Los antiguos socios comerciales evitaron sus llamadas. Las membresías de clubes de campo fueron revocadas discretamente. Las organizaciones benéficas eliminaron su nombre de las paredes de donantes y devolvieron contribuciones que podrían estar contaminadas por ganancias criminales. Antonio observó cómo se desarrollaba esta destrucción desde su pequeño apartamento en Valle de Chalco, leyendo los relatos de los periódicos sobre la caída de Castillo con emociones que lo sorprendieron. En lugar de satisfacción, sintió algo más cercano a la tristeza, la melancolía que proviene de presenciar a hombres orgullosos descubrir su propia mortalidad. Castillo había sido arrogante, despectivo e injusto, pero también había sido humano. Su sufrimiento era real, incluso si era autoinfligido. La llamada telefónica llegó un martes por la noche en febrero, 6 meses después de que Antonio fuera despedido de la Torre Reforma. Reconoció la voz de Castillo de inmediato, aunque sonaba décadas más vieja que el tono dominante que recordaba. «Señor Flores», dijo Castillo sin preámbulos, «necesito verlo». Se reunieron en una cafetería en el Parque México, territorio neutral que reflejaba las circunstancias cambiadas de ambos hombres. Castillo llegó conduciendo un sedán modesto en lugar del Bentley que una vez había anunciado su presencia, vistiendo un traje conservador en lugar de la ropa italiana hecha a mano que había armado su ego. A Antonio
le llamó la atención lo mucho que había envejecido el hombre. El estrés de la investigación criminal y la ruina financiera habían tallado líneas profundas alrededor de los ojos de Castillo, mientras que su postura, una vez perfecta, ahora sugería el peso de llevar un conocimiento insoportable. Así era como se veía la derrota cuando le sucedía a alguien acostumbrado a la victoria. «Necesito disculparme», comenzó Castillo, sus palabras cuidadosamente elegidas, pero genuinamente sentidas. «Lo despedí porque tuve miedo, porque necesitaba culpar a alguien, porque no podía admitir que mi propio imperio estaba siendo robado desde dentro». Hizo una pausa, reuniendo valor para lo que venía. «Usted me fue fiel durante 12 años, y le pagué su lealtad con sospecha e injusticia. Lo siento». Antonio estudió al hombre que había destruido su empleo y reputación con unas pocas palabras casuales. El perdón, había aprendido, no se trataba de aprobar el comportamiento pasado, sino de negarse a permitir que el comportamiento pasado controlara las posibilidades futuras. «Acepto su disculpa», dijo Antonio simplemente, pero Castillo no había terminado. «También necesito su ayuda. Los fiscales me están ofreciendo un acuerdo de culpabilidad, cargos reducidos a cambio de cooperación contra Montero y los funcionarios de la ciudad que aceptaron sobornos. Pero quieren testigos de carácter, personas que puedan testificar que soy capaz de redención en lugar de solo castigo». La solicitud era audaz en su ironía. El hombre que había humillado públicamente a Antonio le estaba pidiendo a su víctima que lo defendiera públicamente. El empleador que había despedido a un trabajador inocente buscaba apoyo de ese mismo trabajador para evitar la prisión. Sin embargo, Antonio se encontró considerando seriamente la solicitud. No porque Castillo mereciera ayuda, sino porque ayudarlo podría servir a la justicia de manera más efectiva que abandonarlo a los fiscales que veían solo crímenes en lugar de complejidad humana. «¿Qué le gustaría que dijera?», preguntó Antonio. La respuesta de Castillo reveló meses de autorreflexión y remordimiento genuino. «Que fui capaz de aprender de mis errores, que tuve empleados que me sirvieron fielmente porque creyeron que yo era fundamentalmente decente, a pesar de mis fallas, que el hombre que cometió esos crímenes no es el mismo que está aquí sentado pidiendo clemencia». La conversación continuó durante casi 2 horas, pasando de la estrategia legal a la revelación personal, a la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la justicia y la redención. Antonio se enteró de que Castillo había estado donando sus activos restantes a organizaciones que ayudaban a las víctimas de crímenes financieros. Descubrió que Castillo había estado asistiendo a sesiones de terapia para abordar las raíces psicológicas de su necesidad de controlar y dominar a otros. Pero lo más importante, Antonio reconoció algo que nunca había visto antes: humildad genuina. La arrogancia que había definido la personalidad pública de Castillo había sido reemplazada por la desesperación tranquila de un hombre que entendía que había perdido todo lo que alguna vez pareció importar. Cuando se separaron esa noche, Antonio había accedido a proporcionar una declaración de testigo de carácter para la audiencia de sentencia de Castillo, no porque la solicitud fuera razonable, sino porque la clemencia era a veces más poderosa que la justicia, y la redención era posible para cualquiera que estuviera dispuesto a reconocer su propia humanidad. El conserje invisible estaba a punto de volverse visible en una sala de tribunal, hablando la verdad sobre el poder, el perdón sobre el orgullo, y la esperanza sobre la posibilidad de que incluso el más caído pudiera levantarse de nuevo. El Tribunal Federal en el centro de la Ciudad de México vestía dignidad como ropa cara, pisos de mármol que reflejaban la iluminación fluorescente con solemne belleza, paneles de caoba que absorbían susurros y los transformaban en ecos, y una atmósfera de gravedad institucional que hacía que incluso las conversaciones casuales se sintieran como testimonio jurado. Antonio Flores nunca se había imaginado en un escenario así. Sin embargo, allí estaba en una mañana de marzo, preparándose para dirigirse a un juez federal sobre el carácter del hombre que había destruido su reputación y sustento. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, fiscales, abogados defensores y observadores curiosos atraídos por el inusual espectáculo de un conserje que proporcionaba testimonio de carácter para un magnate de criptomonedas multimillonario. Los medios habían transformado la historia de Antonio en una parábola moderna.
el humilde servidor que expuso la corrupción y luego ofreció el perdón al amo que lo había agraviado. Pero Antonio entendía que la realidad era más compleja de lo que los titulares de los periódicos podían capturar. La justicia no se trataba solo de castigo o reivindicación, se trataba de crear oportunidades para que las personas se convirtieran en mejores versiones de sí mismas. La audiencia de sentencia de Castillo no era el final de su historia, era el comienzo de lo que viniera después. Montero ya había sido sentenciado a 25 años en prisión federal después de declararse culpable de cargos que llenaron 17 páginas de documentación legal. Sus coconspiradores recibieron sentencias que oscilaban entre 5 y 15 años, dependiendo de su nivel de participación y cooperación con los fiscales. La criptomoneda que habían robado estaba siendo liquidada por las autoridades federales, y las ganancias se devolvían a los inversores defraudados y a las organizaciones benéficas. Pero el caso de Castillo era diferente. Su cooperación con los investigadores federales había expuesto la corrupción que llegaba al ayuntamiento y a las agencias reguladoras estatales. Su testimonio había llevado a acusaciones y condenas adicionales que servían a los intereses más amplios de la justicia. Si bien era innegablemente culpable de permitir los crímenes de Montero a través de una supervisión negligente e ignorancia intencional, también había demostrado remordimiento genuino y esfuerzos significativos de restitución. Cuando se mencionó el nombre de Antonio, caminó hacia el estrado de los testigos con el mismo paso firme que una vez había usado para cruzar el vestíbulo de mármol de la Torre Reforma. El juramento que prestó se sintió familiar, una promesa de decir la verdad que había estado honrando informalmente durante 12 años de servicio invisible. Señor Flores, comenzó el abogado defensor, usted trabajó para el señor Castillo durante más de una década. Durante ese tiempo, ¿cómo caracterizaría su relación? Antonio consideró la pregunta cuidadosamente, entendiendo que su respuesta influiría no solo en la sentencia de Castillo, sino en la narrativa más amplia sobre la redención y las segundas oportunidades. El señor Castillo nunca supo mi nombre, dijo Antonio finalmente. Durante 12 años limpié su oficina, mantuve su edificio y protegí su propiedad. Pero para él yo era invisible, parte del fondo, como un mueble o un equipo. La sala del tribunal se agitó con un reconocimiento incómodo de esta verdad. Eso cambió cuando me despidió por algo que no hice, pero volvió a cambiar cuando vino a mí y se disculpó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba. El contrainterrogatorio del fiscal fue más agudo, centrado en establecer que el trato de Castillo hacia Antonio había sido indicativo de un patrón más amplio de arrogancia y desprecio por los demás. No es cierto, señor Flores, que el señor Castillo lo despidió sin pruebas, frente a otros empleados, causándole una humillación profesional y personal significativa. Sí, respondió Antonio sin dudar. ¿Y no es cierto que este despido lo llevó a meses de desempleo y dificultades financieras para usted y su familia? Sí. Dada esa experiencia, ¿por qué está aquí hablando en nombre del señor Castillo? La pausa de Antonio fue más larga esta vez, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería expresarla con precisión, porque aferrarme a la ira me habría convertido en el tipo de persona que nunca quise ser, porque el perdón no se trata de olvidar lo que pasó, sino de elegir quién quiere ser uno a pesar de lo que pasó, porque he visto al señor Castillo perder todo lo que creía que importaba y descubrir cosas que realmente sí importan. El fiscal presionó más a fondo. ¿Qué evidencia tiene de que el señor Castillo ha cambiado genuinamente, en lugar de simplemente expresar un remordimiento conveniente porque fue atrapado? Antonio pensó en sus conversaciones en la cafetería, en la donación de sus activos restantes por parte de Castillo a los fondos de compensación para víctimas, en las obvias luchas del hombre con la culpa y la vergüenza. He pasado mi vida observando a la gente cuando cree que nadie está mirando, dijo Antonio. He visto la diferencia entre la actuación y la autenticidad. El remordimiento del señor Castillo no es una actuación, es algo real, doloroso, humillante, transformador. Cuando concluyó el testimonio, la jueza Patricia Montes tomó un breve receso antes de anunciar la sentencia de Castillo. Antonio permaneció en la sala del tribunal,
rodeado de abogados y reporteros, pero sintiéndose extrañamente aislado, como un actor que había entregado sus líneas y ahora esperaba a que cayera el telón. La sentencia fue de 36 meses en prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada y la restitución total de los daños financieros. Fue menos de lo que los fiscales habían solicitado, pero más de lo que los abogados defensores habían esperado. Un compromiso que no satisfizo a ninguna de las partes por completo, pero que sirvió a la justicia adecuadamente. Mientras los oficiales de la corte se preparaban para escoltar a Castillo, él se volvió hacia Antonio con una expresión de gratitud que no requirió palabras. Antonio asintió en reconocimiento, entendiendo que su relación se había transformado de empleador-empleado a algo más complejo. Dos hombres que habían aprendido verdades difíciles sobre sí mismos y sobre el otro. Al salir del tribunal bajo el sol de la Ciudad de México, Antonio se llevó consigo una sensación de realización que no tenía nada que ver con los resultados legales y todo que ver con la resolución moral. El conserje invisible había encontrado su voz, había hablado la verdad al poder y había descubierto que la dignidad era algo que nadie podía quitarle a menos que él mismo la rindiera. Pero la historia no había terminado. La justicia había sido servida, pero la transformación apenas comenzaba. La transformación comenzó con una llamada telefónica en una cálida mañana de abril, 6 meses después de la audiencia de sentencia de Castillo y casi un año después de que Antonio fuera despedido de la Torre Reforma. La persona que llamaba era Margarita Rivas, cuya brillantez legal había orquestado el complejo proceso judicial que llevó a Montero ante la justicia mientras aseguraba sentencias manejables para sus co-conspiradores. «Señor Flores», dijo Rivas con su voz precisa de abogada, «tengo una propuesta para usted. El Tribunal Federal ha nombrado a un fideicomisario para administrar los activos restantes de Castillo mientras cumple su condena. Necesitan a alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones de la Torre Reforma, alguien con una integridad incuestionable y alguien que entienda la infraestructura del edificio mejor que sus planos». Antonio escuchó con creciente asombro mientras Rivas esbozaba una oferta que parecía surgir del reino de la fantasía en lugar de la realidad legal. El puesto se titulaba oficialmente Coordinador de Operaciones, pero sus responsabilidades abarcaban todo, desde la supervisión de seguridad hasta las relaciones con los inquilinos y la gestión de las instalaciones. El salario era 3 veces lo que Antonio había ganado como conserje, con beneficios de salud, contribuciones de jubilación y una oficina en el 15º piso. «¿Quieren que administre el edificio donde fui despedido por robo?», preguntó Antonio, todavía procesando la ironía. «¿Quieren que administre el edificio donde fue acusado injustamente de robo?», corrigió Rivas. «Hay una diferencia. Usted ha demostrado integridad bajo presión, sabiduría en las crisis y perdón hacia quienes lo agraviaron. En opinión de la Corte, esas calificaciones importan más que cualquier título de negocios». El primer día de la nueva carrera de Antonio Flores comenzó a la misma hora que su antigua, las 5 de la mañana, cuando la Ciudad de México todavía estaba gris con el amanecer y la posibilidad. Pero en lugar de tomar el ascensor de servicio hacia el almacén de suministros del sótano, Antonio subió por el ascensor principal hasta el 15º piso, donde su oficina daba a la intersección del Paseo de la Reforma y la Esperanza. La ironía no le pasó desapercibida de que ahora supervisaba al mismo personal de mantenimiento con el que una vez había trabajado, gestionaba los mismos sistemas de seguridad a los que una vez había dado servicio y supervisaba a los mismos inquilinos adinerados que una vez lo habían mirado como si fuera invisible. Pero el puesto conllevaba desafíos morales que el trabajo de conserjería nunca había presentado. Varios de los inquilinos ejecutivos del edificio habían estado involucrados en los esquemas de lavado de dinero de Montero, ya sea como participantes involuntarios o accesorios voluntarios. Los investigadores federales habían incautado sus activos, congelado sus cuentas y los habían acusado de crímenes que remodelarían sus vidas. Sin embargo, permanecieron en la Torre Reforma durante los procedimientos legales, creando una atmósfera de miedo, resentimiento y hostilidad apenas disimulada. Antonio se encontró mediando conflictos
entre inquilinos que enfrentaban la ruina financiera y acreedores que exigían el pago, entre agentes federales que realizaban registros y abogados que reclamaban el privilegio abogado-cliente, entre reporteros que buscaban citas y acusados que buscaban privacidad. Su oficina se convirtió en una zona neutral donde los adversarios podían reunirse sin perder la compostura, donde se podía intercambiar información sin crear responsabilidad legal. Pero la relación más compleja era con Sofía López, quien había permanecido en el edificio durante toda la investigación y ahora se desempeñaba como asistente de Antonio en la gestión de las relaciones con los inquilinos. Su asociación se basó en la experiencia compartida de traición y redención, el respeto mutuo ganado a través de la crisis y la comprensión de que las segundas oportunidades eran regalos preciosos que no debían desperdiciarse. «Es extraño», admitió Sofía durante una de sus reuniones de planificación semanales, «trabajar para alguien a quien alguna vez menosprecié, aceptar instrucciones de alguien a quien solía considerar inferior». Antonio sonrió ante su honestidad. «Es extraño dar instrucciones a alguien que solía ignorarme, tomar decisiones que afectan a personas que nunca pensaron que yo era lo suficientemente inteligente como para tener opiniones». Pero su relación profesional se complicó por el conocimiento de que la cooperación de Sofía con los investigadores federales había sido motivada en parte por la culpa por su trato hacia Antonio y en parte por la ambición de avanzar en su propia carrera. Ella había proporcionado un testimonio crucial que aseguró la condena de Montero, pero también se había posicionado como la ejecutiva corporativa reformada que aprendió lecciones importantes sobre integridad y justicia. Antonio optó por aceptar las motivaciones de Sofía como genuinamente mixtas en lugar de puramente calculadas. Las personas eran complejas, había aprendido, capaces de hacer cosas correctas por razones equivocadas y cosas equivocadas por razones correctas. Lo que importaba no era la pureza de sus intenciones, sino la realidad de sus acciones. Bajo su gestión conjunta, la Torre Reforma comenzó a reconstruir su reputación a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Los registros financieros eran auditados mensualmente por firmas independientes. Los procesos de selección de inquilinos se revisaron para prevenir el lavado de dinero y el fraude. Los sistemas de seguridad se actualizaron para proporcionar una mejor supervisión de las áreas sensibles, pero lo más importante, la cultura del edificio cambió. La atmósfera de arrogancia y prepotencia que había permitido los crímenes de Montero fue reemplazada por algo más humilde, un reconocimiento de que la riqueza era temporal, que el poder requería responsabilidad y que las personas que mantenían su mundo merecían respeto en lugar de invisibilidad. Antonio instituyó reuniones semanales donde el personal de mantenimiento podía plantear inquietudes directamente a la gerencia, donde los guardias de seguridad podían informar actividades sospechosas sin temor a represalias, donde a la infraestructura invisible del edificio se le daba voz y agencia. Estas sesiones a menudo revelaban problemas que los ejecutivos habían estado ignorando, peligros de seguridad, fallas de equipos y vulnerabilidades de seguridad que afectaban a todos, pero que solo eran notados por personas cuyo trabajo era prestar atención a los detalles. La cobertura mediática de la transformación de Antonio de conserje a ejecutivo continuó durante meses, generando invitaciones para hablar, propuestas de documentales y acuerdos de libros que se sintieron surrealistas para un hombre que había pasado su carrera evitando la atención. Pero Antonio entendió que su historia se había vuelto más grande que su experiencia personal. Era un símbolo de posibilidad para todos los que habían sido subestimados, pasados por alto o ignorados. Los compromisos para hablar fueron la parte más desafiante de su nueva visibilidad. Parado frente a audiencias de ejecutivos corporativos, líderes comunitarios y organizaciones cívicas, Antonio luchó por encontrar palabras que capturaran la complejidad de su experiencia sin reducirla a simples lecciones morales. Yo no me propuse ser un denunciante, les diría a estas audiencias. Me propuse hacer mi trabajo con dignidad e integridad. El coraje para hablar la verdad al poder provino de años de practicar verdades más pequeñas. Llegar a tiempo, completar las tareas a fondo,
tratar a todos con respeto, independientemente de su posición o riqueza. Las preguntas de los miembros de la audiencia a menudo revelaban sus propias luchas con la integridad, el perdón y el coraje para hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Antonio se encontró sirviendo como consejero informal para personas que enfrentaban dilemas éticos en sus propias carreras, ofreciendo una perspectiva que provenía de una vida de ser subestimado y pasado por alto. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de fuentes que no tenían conexión con la atención de los medios o la aclamación pública. Llegaron cartas de conserjes, guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento de todo el país que habían leído sobre la historia de Antonio y habían encontrado esperanza en su ejemplo. Compartieron sus propias experiencias de ser invisibles, de ser culpados por los errores de otros y de mantener la dignidad a pesar de la falta de respeto. Nos demostraste que nuestro trabajo importa, escribió María Salas desde otra ciudad. Que limpiar edificios, vaciar la basura y mantener las cosas en funcionamiento no es solo un trabajo, es un servicio que hace posible todo lo demás. Estas cartas le recordaron a Antonio su verdadero propósito y la responsabilidad que conllevaba su plataforma. Su transformación de conserje a ejecutivo no fue solo una historia de éxito personal, fue una evidencia de que las suposiciones de la sociedad sobre el valor y la sabiduría a menudo eran erróneas, que la integridad era más valiosa que las credenciales y que las personas que la sociedad pasaba por alto a menudo veían las cosas con más claridad. Pero la transformación, Antonio estaba aprendiendo, era un proceso continuo en lugar de un destino. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades para elegir entre la conveniencia y el principio, nuevas pruebas de si el éxito lo cambiaría a alguien que no quería ser. La llave dorada que había comenzado esta historia había abierto más que la caja de seguridad de Montero, había abierto puertas a posibilidades que Antonio nunca había imaginado que existieran. 3 años después del testimonio en el Tribunal Federal, que había marcado su transición de víctima a reivindicador, Antonio Flores estaba en su oficina del 15º piso viendo el amanecer de la Ciudad de México pintar el Paseo de la Reforma en tonos de oro y posibilidad. La ciudad de abajo zumbaba con su ritmo eterno de ambición y lucha, pero la vista desde arriba proporcionaba una perspectiva que solo venía con la elevación, tanto literal como metafórica. La Torre Reforma se había transformado bajo la administración de Antonio, pero los cambios fueron más profundos que las prácticas de gestión mejoradas o los protocolos de seguridad mejorados. El edificio se había convertido en un símbolo de segundas oportunidades, prueba de que las organizaciones podían aprender del fracaso y salir más fuertes por haber enfrentado su propia oscuridad. La lista de inquilinos ahora reflejaba este compromiso con la integridad. Las empresas que priorizaban las prácticas comerciales éticas y las operaciones transparentes habían reemplazado las empresas especulativas y las empresas cuestionables que habían florecido bajo la gestión más permisiva de Castillo. El proceso de selección que Antonio había implementado no solo examinaba las calificaciones financieras, sino que investigaba la cultura corporativa, la filosofía de liderazgo y el impacto comunitario. Pero el cambio más significativo fue invisible para los observadores casuales, pero fundamental para las operaciones diarias, la integración de las perspectivas de mantenimiento y seguridad en las decisiones de gestión. Las personas que limpiaban las oficinas ahora se sentaban en el comité de seguridad del edificio. Los guardias de seguridad participaban en las reuniones de relaciones con los inquilinos. Las solicitudes de mantenimiento se trataban como inteligencia sobre las condiciones del edificio en lugar de interrupciones de negocios más importantes. Esta democratización de la información había revelado problemas que la supervisión ejecutiva había pasado por alto constantemente. Ineficiencias energéticas que costaban miles anualmente, vulnerabilidades de seguridad que creaban exposición a la responsabilidad y problemas de mantenimiento de equipos que se habían estado acercando a una falla catastrófica. La fuerza laboral invisible a la que Antonio había pertenecido ahora era genuinamente vista y escuchada. La transformación no había estado exenta de desafíos. Algunos inquilinos adinerados
Inicialmente se habían resentido de aceptar instrucciones de alguien que consideraban por debajo de su estatus social. Varias empresas establecidas se habían reubicado en lugar de someterse a la supervisión mejorada y los requisitos éticos de Antonio. Algunos ejecutivos corporativos se habían quejado en privado de las verificaciones de antecedentes excesivas y los requisitos de transparencia financiera. Pero por cada inquilino que se fue, 2 más solicitaron unirse a la comunidad de la Torre Reforma. La reputación del edificio por la integridad y la rendición de cuentas se había convertido en valiosos activos de marketing, atrayendo negocios que querían asociarse con prácticas éticas y responsabilidad social. Las tasas de ocupación eran más altas de lo que habían sido durante el mandato de Castillo, y las tarifas de arrendamiento reflejaban la prima que los inquilinos de calidad estaban dispuestos a pagar por una gestión de calidad. La oficina de Antonio se había convertido en un sitio de peregrinación informal para personas que enfrentaban dilemas éticos en sus propias carreras, ejecutivos que luchaban con la presión de tomar atajos, empleados que presenciaban mala conducta y empresarios que decidían entre el beneficio y el principio, buscaban su perspectiva sobre cómo navegar la complejidad moral en entornos competitivos. Estas conversaciones le habían enseñado a Antonio que su experiencia no era única. Muchas personas se enfrentaban a elecciones diarias entre la conveniencia y la integridad, entre el avance personal y la acción de principios. Lo que fue único fue su voluntad de aceptar las consecuencias de elegir el principio sobre el beneficio, su negativa a permitir que la injusticia lo transformara en alguien que no quería ser. El circuito de oradores había evolucionado de contar su historia a ayudar a otros a escribir la suya. Los talleres corporativos, las conferencias universitarias y las presentaciones comunitarias se centraron menos en las experiencias específicas de Antonio y más en estrategias prácticas para mantener los estándares éticos bajo presión, construir culturas organizacionales inclusivas y reconocer el valor que existe en todos los niveles de una organización. Pero quizás el desarrollo más significativo fue el programa de becas que Antonio había establecido, utilizando sus mayores ingresos y honorarios por conferencias. La beca de la Fuerza Laboral Invisible proporcionó oportunidades educativas para conserjes, guardias de seguridad, trabajadores de mantenimiento y empleados de servicio de alimentos que querían desarrollar nuevas habilidades o seguir diferentes carreras. Las becas no eran caridad, eran inversiones en personas cuyo potencial había sido pasado por alto por las instituciones educativas y los empleadores que confundían el estado económico con la capacidad intelectual. La primera ceremonia de graduación para los beneficiarios de las becas tuvo lugar en la sala de conferencias renovada de la Torre Reforma, con 23 hombres y mujeres que recibieron certificados en todo, desde programación informática hasta gestión de pequeñas empresas y administración de atención médica. Antonio observó desde la audiencia cómo María Salas, la trabajadora de la cafetería que había ayudado a exponer a Montero, aceptaba su título de enfermería y hablaba sobre la dignidad del servicio, independientemente de su forma. «Aprendí de Antonio que el trabajo es honorable cuando se hace con honor», dijo María a los graduados reunidos y sus familias. Ya sea que esté vaciando la basura o realizando una cirugía, lo que importa es que se presente, preste atención y trate a las personas con respeto. A la ceremonia asistieron varios inquilinos de la Torre Reforma que habían contribuido al fondo de becas, incluidos ejecutivos de tecnología, que ahora empleaban a exconserjes como programadores y abogados que habían ascendido a exagentes de seguridad a puestos de asistente legal. La fuerza laboral invisible se estaba volviendo visible no a través de la caridad, sino a través de la oportunidad. Roberto Castillo fue liberado de la prisión federal un jueves por la mañana en noviembre, después de haber cumplido 28 meses de su sentencia de 36 meses, con crédito por buen comportamiento y la finalización de programas de educación sobre fraude financiero. Antonio lo recogió en las puertas de la prisión en Tlalnepantla, conduciendo el mismo sedán modesto que había comprado con su primer cheque de pago de la Torre Reforma. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue inicialmente tranquilo, ambos hombres procesando la extrañeza de sus posiciones invertidas. Castillo era ahora el que enfrentaba el desempleo y las circunstancias reducidas,
mientras que Antonio administraba el edificio donde Castillo una vez había reinado como un emperador financiero. «He estado pensando», dijo Castillo mientras llegaban a los límites de la ciudad, «en lo que quiero hacer a continuación. La prisión te da tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa versus lo que creías que importaba». Antonio miró al hombre que una vez lo había despedido con crueldad casual y ahora hablaba con la humildad que provenía de perder todo, excepto la oportunidad de empezar de nuevo. «¿A qué conclusión llegó?» «Que quiero trabajar para usted», dijo Castillo simplemente. «No porque necesite caridad, sino porque necesito aprender cosas que usted entiende que yo nunca entendí, sobre el servicio, sobre la integridad, sobre reconocer el valor en personas que solía pasar por alto». La oferta sorprendió a Antonio, pero también se sintió como la finalización de un círculo que se había trazado 3 años antes, en una cafetería donde sus roles invertidos se habían hecho evidentes por primera vez. «¿Qué le hace pensar que tengo un puesto disponible?», preguntó Antonio con una ligera sonrisa. «Porque sé que ha estado buscando a alguien para desarrollar programas de extensión comunitaria, y sé que mis conexiones, las que no me han repudiado por completo, podrían ser útiles para construir puentes entre la Torre Reforma y las organizaciones benéficas que necesitan lo que podemos proporcionar». La conversación continuó a través del tráfico del centro y subió por el ascensor hasta la oficina de Antonio, donde pasaron la tarde discutiendo posibilidades, obstáculos y los términos bajo los cuales los ex-emperadores podrían servir en reinos que una vez gobernaron. Al atardecer, habían llegado a un acuerdo que satisfacía tanto las necesidades prácticas como la justicia simbólica. Castillo se uniría a la Torre Reforma como coordinador de relaciones comunitarias, trabajando para conectar los recursos del edificio con las organizaciones benéficas locales, desarrollando programas que brindaran oportunidades de empleo para exdelincuentes y utilizando su experiencia con el crimen financiero para ayudar a otras organizaciones a fortalecer sus controles internos. Su salario sería de 500,000 pesos anuales, aproximadamente lo que Antonio había ganado como conserje. Su oficina estaría en el sótano, adyacente al departamento de mantenimiento. Su supervisor sería el hombre que una vez había despedido por un robo que no cometió. El acuerdo no era un castigo, era una educación. Castillo necesitaba aprender cómo se veía el servicio desde abajo, cómo se sentía la dignidad cuando provenía del carácter en lugar de la riqueza, qué significaba el respeto cuando se ganaba a través de las acciones en lugar de heredarse a través de la posición. Y Antonio necesitaba a alguien que entendiera el potencial corruptor del éxito, la responsabilidad que conllevaba gestionar las aspiraciones de otras personas y la importancia de recordar dónde comenzaron los viajes de transformación. En una cálida tarde de diciembre, mientras la Ciudad de México se instalaba en su ritmo de neón y sueños, Antonio Flores cerró las puertas de la Torre Reforma por primera vez en 3 años. Como gerente del edificio en lugar de conserje, rara vez manejaba la seguridad física, pero esta noche se sintió como una ocasión para prestar atención personal a los detalles. Caminando por el vestíbulo de mármol, reflexionó sobre el viaje que lo había llevado de la invisibilidad al reconocimiento, de víctima a líder, de observador a actor en el gran drama humano de crimen y redención. La llave dorada que había comenzado esta historia había desbloqueado más que los secretos de Montero. Había revelado el poder de la integridad para transformar individuos, organizaciones y comunidades. El edificio a su alrededor zumbaba con la tranquila eficiencia de los sistemas que funcionaban correctamente, las relaciones que funcionaban éticamente y las personas que se trataban con dignidad, independientemente de su posición en las jerarquías organizacionales. No era perfecto, las instituciones humanas nunca lo son, pero era mejor. Mejor de maneras que se podían medir en una mejor satisfacción de los empleados, una mayor retención de inquilinos y una reducción de la responsabilidad legal. Mejor de maneras que no se podían medir, pero que se podían sentir en la atmósfera de respeto mutuo que ahora caracterizaba las operaciones diarias. Antonio pensó en la conversación que había tenido ese mismo día con un joven conserje llamado David Rojas, un graduado universitario que trabajaba en turnos nocturnos para pagar los préstamos estudiantiles, mientras enviaba solicitudes a firmas de ingeniería que aún no habían respondido.
David le recordó a Antonio a sí mismo a esa edad, inteligente, observador e invisible para los ejecutivos cuyas oficinas limpiaba. Pero la experiencia de David sería diferente. Antonio se había asegurado de que el personal de mantenimiento de la noche se incluyera en las reuniones mensuales del edificio, de que sus observaciones sobre las actividades de los inquilinos fueran tomadas en serio por el personal de seguridad y de que el avance educativo fuera apoyado a través de horarios flexibles y asistencia para la matrícula. David no pasaría 12 años siendo invisible. Pasaría 12 meses ganando experiencia mientras se preparaba para la carrera que merecía. Este era el legado de Antonio, no la transformación de sus propias circunstancias, que en última instancia era solo la historia de un hombre, sino la transformación de la cultura organizacional que afectaría a miles de personas durante décadas. La fuerza laboral invisible que una vez había sido ignorada, ahora tenía voz, agencia y oportunidad. Sus perspectivas ayudaron a resolver problemas. Sus ideas previnieron crisis y su dignidad fue reconocida como inherente en lugar de ganada. La ciudad más allá de la Torre Reforma continuó su danza eterna de ambición y decepción, éxito y fracaso, crimen y redención. Pero dentro de estas paredes algo había cambiado. El poder seguía siendo poder, el dinero seguía siendo dinero, pero ahora servían a diferentes amos. Amos que entendían que la verdadera riqueza provenía de la comunidad, que el éxito real significaba levantar a otros y que los activos más valiosos en cualquier organización eran las personas que se presentaban todos los días con la integridad intacta. Antonio Flores había aprendido que el respeto no era otorgado por la posición, se ganaba a través del carácter. La sabiduría no requería una educación costosa, provenía de prestar atención a los detalles que otros pasaban por alto, y la justicia no se trataba de castigo o venganza, se trataba de crear oportunidades para que todos se convirtieran en mejores versiones de sí mismos. La llave dorada que había comenzado este viaje ahora descansaba en el cajón del escritorio de Antonio, devuelta por los investigadores federales después de que el caso se cerró. Se había convertido en un símbolo de los secretos que guardan las organizaciones, la corrupción que prospera en la oscuridad y el poder de la gente común para iluminar la verdad con un coraje extraordinario. Pero también era un recordatorio de que las puertas cerradas estaban destinadas a abrirse, las cosas ocultas estaban destinadas a revelarse y las personas invisibles estaban destinadas a ser vistas. ¿Que usted alguna vez se ha sentido invisible mientras lo mantenía todo unido? ¿Ha barrido pisos mientras escuchaba conversaciones que revelaban más de lo que sus oradores pretendían? ¿Ha sido culpado por problemas que no creó y se le ha negado el crédito por soluciones que proporcionó? Cuénteme su historia en los comentarios. Comparta los momentos en que se sintió pasado por alto, pero sabía que era esencial cuando sus observaciones silenciosas revelaron verdades importantes, cuando su integridad fue puesta a prueba por personas que confundían la riqueza con el valor. Si el viaje de Antonio Flores de la invisibilidad al reconocimiento tocó algo en su corazón, deje un me gusta y suscríbase para que esta historia llegue a otros que también merecen ser vistos. Compártala con el trabajador de mantenimiento que conoce todos los secretos del edificio, el guardia de seguridad que mira todo pero no dice nada, el ama de llaves que ve lo que las familias se ocultan entre sí. Para más historias sobre la dignidad triunfando sobre la arrogancia, la gente común revelando un coraje extraordinario y el poder de la integridad para transformar organizaciones enteras, toque el enlace del podcast. Estas historias importan porque nos recuerdan que el heroísmo no requiere capas ni credenciales, solo requiere presentarse, prestar atención y negarse a permitir que la ceguera de otros lo haga invisible para usted mismo. Gracias por recorrer este camino con Antonio Flores, desde los armarios de suministros del sótano hasta las oficinas ejecutivas, desde las acusaciones injustas hasta la reivindicación justa. Recuerde, a veces las personas que otros pasan por alto tienen las llaves que abren las verdades más importantes. Lo veremos en la próxima historia, donde la gente común descubre su extraordinario poder para cambiar el mundo simplemente negándose a aceptar que las cosas tienen que seguir como siempre han estado. Porque la persona más peligrosa en cualquier sistema corrupto
No es la que grita más fuerte, es la que observa en silencio, recuerda todo y actúa cuando la acción sirve a la justicia en lugar de a la venganza. Manténgase fuerte, manténgase visible y nunca lo olvide. Su trabajo importa, su voz importa y usted importa.